énfasis en otras cosas que se pueden hacer afuera de la medicina. Ujú. En Miami son todos médicos bastante tradicionales, casi siempre vienen del Caribe, son hispanos y estamos viendo ahora que las compañías de health tech que están usando AI y que están usando tecnologías para implementar en el sistema. Hola Lauren, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias, gracias, muchas gracias, muy amable. Tenía muchas ganas de conversar contigo y te queríamos invitar al podcast porque tú estudiaste medicina y actualmente te dedicas a un rubro un poco bastante distinto, al recruitment o a reclutamiento, recursos humanos en general. Así que nos vas a explicar qué significa este término, cómo podemos interactuar también con recruiters, pero quiero empezar desde el primer paso, desde el inicio. ¿Cómo así Sí. estudiaste medicina? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a estudiar medicina? Bueno, es una pregunta bastante, hay muchas implicaciones de cómo, bueno, empezar del principio, yo soy cubana, mis padres nacidos y crecidos en Cuba, mi mamá estudió enfermería desde ese entonces y mi papá estudió en medicina, se hizo doctor en Cuba. Se mudaron para Miami y ellos siguieron en el track de enfermería. Mi papá se hizo enfermero y después se hizo nurse practitioner. So, siempre he estado en ese mundo de, de healthcare y desde que yo me acuerdo, siempre una fascinación con el cuerpo humano y con la medicina. Yo tenía enciclopedias de niños y siempre estaba leyendo la parte del esqueleto y del cuerpo humano y em, sí, creciendo, siempre estudiando, quería ser doctora, quería ser doctora, quería ser doctora. También hay como es como un sentimiento que quieres cambiar el mundo, quieres impactar a las vidas, a la vida de las personas y, siempre fue así. Entonces crecí y terminé el el high school, y terminé con el associate, so entré a avanzada al bachelor's ahí en FIU en Miami. Terminé mi bachelor's en biología en FIU y inmediatamente brinqué a una escuela de medicina en el Caribe, en Gran Caimán, que se llama St. Matthews. Y nunca paré. Fui de una escuela en otra, no tuve ni un año off, nada, nada. Disculpa. Sí, fue difícil. Empecé la escuela de medicina al principio de la pandemia, Ujú. em, en, en agosto del 2020. Ujú. Y porque fue en Gran Caimán, la escuela de medicina, hice los primeros 5 semestres, eran separados en 5 semestres de las ciencias básicas, Ujú. tomas el Step 1 y después haces 5 semestres de clínico, Ujú. de práctica, y tomas el Step 2. Entonces, los primeros 5 semestres viendo en Zoom, Ujú. así como estamos tú y yo, Ok. Ujú. haciendo las clases en Zoom, los labs de anatomía, viendo cadáveres en Zoom. Ujú. Em, Fue trancada ahí en mi cuarto, en la casa de mis padres, desde 2020 hasta el 2022. Fue algo bastante difícil y yo creo que en ese momento fue cuando eh, es casi como un burnout, Ujú. yo dije, no, yo no puedo hacer esto más. Bueno, eso es como porque yo entré a la medicina y Ujú. un poco de cuando yo empecé, me mudé aquí en Nueva York, estoy aquí en Nueva York ahora para hacer las prácticas y yo en haciendo las prácticas
fue bastante interesante ver a los doctores ahora aquí en Nueva York que son tan, es diferente Ujú. completamente a Diferente Miami. a Miami, ok. Ujú, Sí, completamente. Aquí hay, eh, aquí hay más énfasis en otras cosas que se pueden hacer afuera de la medicina. ujú, En Miami son todos médicos bastante tradicionales, casi siempre vienen del Caribe, vienen, son hispanos y es nada más medicina, seguir ujú, en medicina tradicional, en clínica y ya. Y aquí me I kind of get exposed to el mundo afuera ujú, de la medicina tradicional. Entonces, así es como empecé, ujú. sí. Y cuando dices fuera del mundo de medicina tradicional, ¿te refieres a que ves que hay médicos que tienen que otro trabajo, una profesión on the side, como que un side hustle Ujú. o algo que no necesariamente es científico, clínico, médico? Sí, así Ujú, mismo, en cualquier capacidad, ujú, en mover de la medicina clínica, viendo pacientes a una ujú, farmacéutica, haciendo medical affairs, o, por ejemplo, en health tech, haciendo lo que llamamos un subject matter expert. ujú, Estamos viendo ahora que las compañías de health tech que están usando AI y que están usando tecnologías para implementar en el sistema de healthcare, están haciendo los productos y no tienen a ujú, a alguien que tiene el expertise clínico para poder decir, sí, esto puede trabajar ujú, o esto no va a trabajar, los médicos no van a querer hacer esto, em, para dar como ese insight ujú, ujú. a las compañías. Claro. Y ya con un poco la experiencia de haber hecho los primeros 5 semestres desde casa y de los siguientes 5 semestres estando expuesta a este nuevo entorno, donde nos dices que pasaste de ver a médicos que solo exclusivamente hacían medicina clásica, tradicional, ejercicio médico, ver pacientes, a un ambiente donde viste mucho más diversidad. En Ujú, esa trayectoria, ¿cómo imaginaste tu desarrollo profesional para cuando acabaras la carrera de medicina? ¿Imaginaste que ibas a ser más por el lado tradicional o quizás combinar distintas trayectorias? ujú. Em, Buena pregunta. Yo creo que en realidad, yo, porque estuve tan avanzada en terminar la escuela de medicina, yo me siento que tengo un poco más tiempo Ujú, en vez de aplicar a una residencia inmediatamente. Yo, eh, como tuve el mindset que yo puedo explorar estas otras opciones y crecer mi network a través de recruitment y podemos entrar en cómo empecé en recruitment, pero quería crecer mi network. Originalmente quería entrar a una farmacéutica, hacer medical affairs o un medical science liaison, pero yo quería nada más explorar. En ujú, realidad, ujú, no, no sabía el mundo que estaba allá afuera ujú, y quería explorar antes de brincar a hacer una residencia donde tienes que trabajar 80 horas a la ujú, semana ujú, y no te pagan nada. Quería ver primero si había posibilidad de crecer y en realidad hacer dinero en otros lados ujú. y usar lo que yo aprendí en la escuela de medicina en otros lados también. Ujú. ¿Crees, en tu opinión, considerarías que haber estado expuesta a ese ambiente en Nueva York, en un ambiente mucho más diverso, o donde habían médicos con distintas trayectorias profesionales, fue una fortaleza y una ventaja para abrir un poco esa perspectiva? ¿O quizás por el contrario dirías que fue una desventaja o hasta una distracción? Porque tenías un montón, de un momento a otro tuviste un montón de ventanas abiertas, de puertas abiertas, de posibilidades, de personas que hacían A, B, C.
¿Por dónde crees que fue esa exposición? Bueno, yo de verdad yo digo que fue una ventaja. Ujú, Es seguro que 100%. Mis ujú. padres te dirían que no, te dirían que no, Ujú, que es una distracción, ujú, pero yo yo veo que en todo lo que yo he aprendido desde que yo terminé en recruitment ujú, y en este mundo nuevo, he aprendido tanto y he tenido tantas oportunidades que en realidad en mi carrera, 5, 10, 15 años en el futuro me van a pagar con el network que yo tengo. It's gonna pay off. ujú. Em, y yo Y, creo que sí fue una ventaja. y comparativamente, por ejemplo, con tus colegas, con tus compañeros de clase, con compañeros de la universidad, de la escuela de medicina, hay otro buen grupo, hay un buen número que ha seguido un camino alternativo, más o menos parecido como el tuyo en distintas áreas, o por el contrario, la gran mayoría se quedó en lo que estábamos conversando como medicina tradicional, el ejercicio clásico. Em, bueno, mi clase como tal, Ujú. empezamos 50 al principio de la pandemia y terminamos con menos de 10. Wow, ok. So, no fue una clase bastante grande. Ujú, De lo que yo he visto, ellos aplicaron al match y están haciendo residencias. Pero he notado, especialmente en recruitment, en estas compañías que yo estoy hablando con ellos en el espacio de health tech y todo, ujú, he visto que hay personas que han graduado de mi escuela de medicina que ujú, trabajan en estas compañías. So, es que he visto que otras personas en mi clase que se han graduado hace 5 o 10 años están en este mundo nuevo ujú, eh, comparado ujú. con los estudiantes ahora. Ok, ujú. Y después de cuando estabas practicando y después de que te graduaste, ¿tuviste primero algunos trabajos todavía dentro del mundo médico, digamos, como coordinador de altas en un centro, en un sistema de salud en Miami, si no me equivoco? Eso fue antes de la escuela de medicina. Ah, ok. Hice en Memorial Ujú, en Miami, era casi como case management ujú, y social work en un hospital. So, yo ayudaba con los planes de discharge, ayudaba a coordinar transporte, cuidado en la casa. ujú, Si el paciente tenía que ir a un SNF o un Skilled Nursing Facility, yo coordinaba todo, ujú, coordinaba con los diferentes equipos, los diferentes care teams en lo que necesitaban los pacientes. Y yo era la que coordinaba para el hospital entero. Yo era ujú, la única que coordinaba todo eso. Pero sí, eso fue antes de la escuela de medicina. ujú, Después de la escuela de la escuela de medicina y mientras que estaba en la escuela de medicina, yo era mesera. ujú. En Nueva York. Era, sí, en Nueva Ujú, York. Yo era mesera porque era un horario que trabajaba bien ujú, con mis prácticas. em, Y era, bueno, ser mesero en Nueva York es bastante buen dinero, es buen dinero. Em, pero sí, después de un tiempo sí me cansé. Es bastante difícil físicamente, Ujú, entiendo. am, y con las horas, trabajar los fines de semana, Ujú, era bastante. Entonces empecé a buscar trabajos en farmacéuticas y ujú. eso. Y antes de entrar ya a tu puesto actual de reclutamiento, entiendo que también trabajaste como coordinadora de estudios de investigación. Eh, Sí. ujú. Entonces, todavía estabas dentro del mundo clínico, médico, científico. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue bastante interesante. En Ujú, realidad era un trabajo remote. ujú, So, yo trabajaba desde la casa en Nueva York y en realidad lo que yo hacía era entrar los puntos de data de los estudios en un sitio de research en Miami.
ujú, Todas las noches ellos entraban los documentos, ellos escaneaban los documentos y yo entraba a los puntos de data. ujú, Em, y yo hablaba con las personas de la farmacéutica eh, que estaban coordinando con el Research Sites y fue bastante interesante. Estábamos haciendo unos estudios con artritis eh, en las rodillas. ujú, Em, fue bastante interesante. Yo diría que no fue eh, ¿cómo se dice? Impactful. ujú. Y cuando estabas en ese trabajo como coordinadora de investigación, ¿en algún Ujú. momento pensaste quizás quedarte en ese rubro? No necesariamente en la misma empresa, no necesariamente en el mismo Sí, rol, claro. pero en el mismo rubro, coordinando, viendo ensayos, estudios de investigación, o en líneas generales, no necesariamente fuera del mundo médico o científico. Sí, de verdad lo pensé y cuando Ujú, fui aplicando más en el lado de, en vez de un CRO, que se llaman ujú, los Clinical Research Sites, los Clinical Research Organizations, ujú, el lado de la farmacéutica, porque nosotros hablábamos en ese trabajo, yo hablaba con las farmacéuticas, ujú, entonces me interesaba ese lado, más, a mí me gusta explicar ujú, la ciencia, el aspecto de la ciencia em, a diferentes grupos. Entonces, naturalmente me, me interesó el Medical Affairs y el Medical Science Liaison en una farmacéutica. Y yo creía que eso era el next step. ujú, Sí. ujú. ¿Y qué te llevó por otro camino? Por el camino, porque de ahí entiendo que ese fue tu último puesto y después ya Ujú. empezaste en el recruitment. Entonces, Sí. tenías un poco el interés de quizás quedarte en el mundo de las farmacéuticas, en estos puestos, Ujú. y terminaste Sí. luego en recruitment. ¿Cómo fue ese camino? ¿Que se presentó la oportunidad, tú lo buscaste? ¿Y cómo también fue tu proceso de decisión? Porque era ya un poco más dejar el Sí. mundo médico, el mundo científico para aprender otras cosas. Sí, en realidad fue la oportunidad que me presentó, Ujú, fue que la compañía donde estoy trabajando ahora, Cypro, eh, ellos, ellos me mandaron un mensaje en ujú, LinkedIn ujú, eh, y la muchacha que era parte del Talent Acquisition, ella me dijo, pruébalo, inténtalo, que te prometo que es algo que vas a aprender mucho. ujú, Y lo más que lo pensé, lo más que lo pensé fue, yo creo que una decisión últimamente eh, que ha sido bastante beneficiosa en mi ujú, carrera ujú, y en creciendo mi network. Y en realidad poder entrar a una farmacéutica, a un biotech, es difícil. ujú, Es muy difícil ujú, poder entrar, get your foot in the door, es bastante difícil. Si tú no conoces a alguien que trabaja en la farmacéutica, ujú, especialmente un Sanofi, un Pfizer, ujú, un Moderna, es, es difícil entrar en ese mundo. Por eso, entrando a recruitment, yo hablo con esas compañías así todos los días, ujú, con personas los hiring managers en estas compañías todos los días, hablo con ellos. ujú, Es algo que es beneficioso para mí in the long term. ujú. Bueno, es un excelente consejo para todos los que nos escuchan, Sí. que no es fácil ingresar si es que alguien quiere tomar ese rumbo, pero sirve tener contacto, tener un network que te pueda poner un pie en Ujú. la puerta. Sí. Y en ese proceso de decidir, cuando estabas pensando o ya tenías un pie dentro del mundo del reclutamiento, ¿cómo fue compartir esa decisión con amigos, con colegas, con tu familia? Las reacciones, los argumentos a favor, en contra, ¿cómo fueron esas conversaciones? Em, son
dos extremos, Ujú, creo. ujú, Eh, yo creo que mis amigos, especialmente los amigos que he hecho aquí en Nueva York, ujú, ellos vieron lo que yo no sufría, ujú, pero no, esa no es la palabra correcta, pero lo que yo pasaba en la escuela de medicina haciendo las prácticas, trabajando esas horas, estudiando para tomar los steps, em, y, y mi pareja también ujú, viendo el trabajo que yo estaba poniendo, el estrés, ujú, eh, y en realidad la medicina, entrando a tu carrera de medicina en la residencia y los primeros cuantos años, no es, no es que no es estable, pero no es, los horarios no son, tú sabes, ujú, 9 to 5, ujú, ujú. eh, Claro. y Y tú sabes, tienes que ir a un call, los on-calls de 36 horas, 48 horas son un dolor de cabeza y es algo que en realidad yo expresaba bastante frecuente Ujú. en mi grupo de amigos y con mi pareja también, de que cuando me presentaron esta oportunidad, ellos estaban que Ujú. casi me tiraron una fiesta. Casi me tiraron una fiesta, ellos estaban tan felices, porque ellos vieron lo que yo sufría con estudiar y con esta, Ujú. tú sabes, con el thought process que yo estaba pasando, Ujú. pero mis padres En el otro y mi extremo. familia es el otro extremo, así mismo. Todavía estoy lidiando con eso, Ujú. todavía, hasta hoy en día eh, hay una expectación, Ujú. creo que cuando yo también soy la primera, el oldest daughter, la primera hija, la mayor, Ujú. y hay una expectación desde que yo era chiquita, doctora, doctora, doctora. Y yo creo que están lidiando todavía, hasta Ujú. hoy en día, están lidiando con que mi nena no va a ser una doctora Ujú. tradicional, Ujú. ¿me Pero entiendes? doctora Todavía eres. tengo, Ujú. doctora, doctora soy, Ujú. pero no estoy, están lidiando con eso Ujú. todavía, creo. No estaban felices, te voy a decir esto, no estaban felices. Em, um, Y ahora, ya entrando a tu rol actual, a tu mundo actual, al mundo de ujú, reclutamiento o sí. recruitment, eh, tomaste la decisión, entraste a este mundo. Cómo fueron esos primeros días, esas primeras semanas? Imagino que no tenía nada que ver con lo que habías hecho antes, eran términos distintos, prioridades distintas, maneras de trabajar distintas. ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo te recibió este mundo? ¿Cómo abriste tu mente para ser receptiva y aprender otras cosas Mm. en ese ambiente? Em, En realidad, cuando yo empecé a interview al Ujú, trabajo, a hacer entrevistas, yo no entendía lo que era recruitment ujú, para nada. Yo no sabía lo que era. ujú, Y al que ellos me estaban explicando lo que era y el trabajo que iba a hacer y los contactos que iba a tener y los clientes, las compañías que iba a trabajar, yo pensé 5 o 10 años en el futuro, ujú, esos networks que voy a crecer, em, los contactos que voy a tener y entonces el proceso de interviews fue bastante simple. Yo me expliqué. Lo que pasa es que en la medicina los, los soft skills que aprendes son bastante transferibles ujú, a cualquier otra cosa que tú puedas hacer. Tú, eh, eh, lo, el resilience que tú coges cuando tú eres médico y cuando tú tienes que decirle a una familia,
eh, esto Una mala tienes noticia en general, claro. una mala noticia Ujú, o tienes cáncer o tienes ujú, algo terminal. Es ese resilience, ese tenacity que tú tienes, es algo que no puedes encontrar en muchos otros ujú, lugares. Em, entonces, la primera semana, bueno, el primer mes yo trabajando en recruitment em, fue bastante fácil en algunas maneras y difícil en otras. ujú, Em, yo, siendo médico, nosotros podemos, y con la experiencia que yo aprendí siendo mesera también, ujú, yo puedo hablar con cualquier persona y puedo hablar 1 hora, 2 horas ujú, con ellos. Entonces yo nunca tenía problemas hablando con clientes. Desde el primer día yo hablaba con los clientes, con los candidatos, sin problema. Eso es algo que yo encontré bastante fácil. ujú, em, y, y que ellos crearan la confianza en mí, eso es algo que me viene bastante fácil. Lo que fue un poco más difícil es los famosos KPIs. ujú. Yo nunca había tenido un trabajo con KPIs así tan medidos. Para Y los que eso, no lo conocen, KPIs es Key Process Indicators y es básicamente métricas o milestones que tienes que ir cumpliendo en un periodo de tiempo, ¿cierto? sí, Ok. sí. Ujú, Los KPIs fue algo que yo nunca había lidiado con eso ujú, en esta manera. Entonces, fue algo que era un poco más difícil. Yo también, yo no conocía, yo siempre usaba Mac ujú, y Apple y ellos usaban, nosotros usamos Windows aquí ujú, y yo no entendía nada. So, ujú, eso fue algo, pero ha sido bastante interesante. Yo he trabajado, yo empecé a finales de abril, ujú. so 3 meses y Más o un menos. poco, Ujú, más o menos, ujú, he trabajado ahí, ujú, pero ha ido bastante bien. ujú. Nos hablabas de las soft skills o habilidades blandas que uno aprende Ujú, o desarrolla cuando estudia medicina. Una muy importante, como mencionabas, era la resiliencia o el tacto de poder comunicar cosas fáciles, y difíciles para la vida de alguien, pero también poder explicar cosas o términos complicados o procesos complicados a personas que no son expertas en ese tema. ujú, ¿Qué otras habilidades blandas dirías que aprendiste o viste o formaste durante tus años de entrenamiento médico son también útiles ahora y creerías que serían útiles para otro tipo de roles? Porque creo que muchas veces cuando nos enfocamos en ciencia o en medicina, ujú, nos enfocamos un poco más en las habilidades duras o en el conocimiento clínico, científico exacto. Y no ujú, necesariamente valoramos tanto y a veces pensamos que no desarrollamos una gran cantidad de habilidades blandas porque no son sujeto de evaluación, no están en los steps, no están en los exámenes, pero sí están en el día a día, ¿no? ¿Qué otras habilidades crees tú que se desarrollan o se aprenden en el entrenamiento médico y ahora te ujú. son útiles o muy útiles? Buena pregunta. Yo creo que esa habilidad del tacto y la resiliencia de Ujú, poder hablar con personas y que ellos confíen en ti en una ujú, manera bastante rápida, es algo bastante útil. También yo creo que eh, en términos de resolver problemas, ujú, eso es igual que un diagnóstico. ujú, Igual. ujú, Si lo piensas en esa manera, tú estás diagnosticando un problema que no sea un problema médico, es posible, pero es el thought process ujú, de poder pensar, este es el problema, estas son las soluciones posibles, estos son los resultados
de las soluciones, ujú, cuál es el más efectivo, cuál es el más cost effective. ujú, em, Eso es algo que es bastante transferible. Yo creo que em, además de eso, la resiliencia en los horarios ujú, es bastante útil también. Yo digo que ahora trabajando en las prácticas, yo trabajaba shifts de 24 horas, 12 horas, 10 horas. Ahora sentada en un buró 8 9 horas, 10 horas, no es un problema. Yo ujú, me puedo quedar más, yo me encuentro, me hace más fácil quedarme más tarde que mis otros compañeros. ujú, Así, no, de verdad que sí, ujú, ujú. Sí, es sí. algo que de verdad cuando tú estás acostumbrado a ese horario, no te hace, tú ni piensas Ujú. en eso. Em, De so, acuerdo. sí, No, de acuerdo. sí, Y me gustó mucho lo que decías de los problemas, ¿no? Porque al final es eso, o sí. sea, uno enfrenta problemas que debe desarrollar o resolver y cómo uno piensa eso, cómo uno ve el problema y lo desmenuza en partes o va también en un proceso estándar y secuencial, ¿no? Igual que cuando uno ve pacientes, primero haces la historia clínica, ¿no? No vas a Ujú, hacer laboratorios e imágenes primero, sabes que hay un orden y sabes que cada uno de esos pasos te va a dar información para que decidas tomar el siguiente o no. Y al final ujú, llegas a resolver el problema. Así que sí, 100% de acuerdo. Y sí. en el mundo de reclutamiento, nos comentaste que al inicio no sabías muy bien qué significaba, qué era todo lo que involucraba. Ahora ya unos meses adentro, ¿cómo lo definirías o cómo se ve un día promedio en tu día a día? Mm. Buena pregunta. Bueno, nosotros hay dos lados del reclutamiento. Hay el lado del cliente, que es la compañía, Ujú, vamos a decir un Sanofi, un Pfizer, ujú, y hay el lado del candidato, que es el lado de la persona individual que estás tratando de ujú, poner en esa compañía. So, ahora un cliente, un Pfizer, eh, te dice, necesitamos un vicepresidente de Medical Affairs. ujú, Necesitan, ahora nosotros calificamos ese trabajo, necesitan A, B, C, D, ujú, E. ujú, Son requisitos que necesitan. Me gustaría si tenieran J, Q, ujú. ¿tú me entiendes? Claro. Entonces de ahí nosotros usamos diferentes tools. Nosotros usamos el LinkedIn Recruiter y de otras maneras también, pero vamos y buscamos el candidato perfecto, buscamos unos cuantos, le mandamos mensajes. Le decimos, tenemos una oportunidad en esta farmacéutica o en mi caso, yo trabajo en el mundo de health tech. Son compañías, el mundo de health tech es bastante chiquito comparado con no hay una compañía como un Pfizer, Ujú. que todos saben quién es Conoce. Pfizer, Ujú, ¿me entiendes? Pero como un Clearly o un Panalgo, un Flatiron Health que usan data o eh, usan data ujú, de los pacientes confidencial y lo agregan y crean un modelo de AI para diagnósticos o lo que sea. Esas compañías te dicen, queremos este tipo de candidato. Nosotros encontramos los candidatos, no necesariamente personas que están buscando trabajo. A ujú, veces por casualidad están buscando trabajo, pero casi siempre los candidatos que nosotros buscamos están felices en su trabajo, están bastante felices, menos quieren que paguen más el trabajo, ujú, no quieren crecer, quieren un título más alto, whatever.
Y los candidatos que contestan, nosotros los calificamos completamente, ujú, le preguntamos, le, le preguntamos de su experiencia, preguntas que nos dicen los clientes que quieren que nosotros le preguntemos a los candidatos, ujú, y después de eso, si en realidad van a, están interesados y nosotros creemos como, porque también somos consultants. ujú, So, yo soy un recruitment consultant. So, ahí es donde entra el lado del consultant. Si yo creo que esta compañía, yo digo, esta compañía le va a encantar ujú, fulano, le va a encantar. Entonces, le pido un resumen, se lo, som- se lo someto al cliente y el cliente dice, ok, está bien, vamos a darle una entrevista. ujú, Una primera entrevista. Entonces nosotros vamos al candidato, le decimos al candidato, congratulations, te van a dar ujú, felicidades, te van a dar una entrevista. Entonces de ahí nosotros los preparamos para todas las entrevistas, eh, y ah, antes de la entrevista le decimos, estas son las preguntas que te van a preguntar, estos son los tópicos que van a cubrir. ujú, Después de la entrevista lo llamamos, ¿cómo fue la entrevista? Em, Tú sabes, y ujú, en todos los rounds de entrevistas hacemos eso, ujú, hasta que al fin em, el cliente dice, sí, queremos darle una oferta a fulano. Y de ahí nosotros hacemos lo que llamamos candidate management. ujú, So, eh, en el proceso entero, nosotros vamos preguntando diferentes cosas de, ¿estás en otros procesos? ¿Estás hablando con otras compañías? ¿Qué vas a hacer si tu compañía te ofrece lo que tú quieres? Tarará. Porque al final, cuando el objetivo es cuando el cliente le ofrece ujú, eh, al candidato, nosotros debemos de estar 90% seguros que el candidato lo va a tomar, la ujú, oferta. Y después de ahí, el candidato toma la oferta y nosotros, como consultants, no, nos dan un porcentaje ujú, del salario. ujú, Desde el 20 al 30% del salario, nos dan como un fee a la compañía de nosotros. ujú, Después de eso, nosotros cogemos un porcentaje ujú. del fee individualmente, pero sí, Ujú. así es básicamente como trabaja. Ok, eh, ok. sí. Y en ese proceso que nos has comentado, nos has explicado casi al detalle todo el proceso de recruitment, desde recibir una propuesta, buscar a los candidatos hasta el candidato finalmente acepta. Eh, Todas estas habilidades que comentábamos de poder ser resiliente, porque algunos candidatos te dirán que no, ¿no? O sea, mandarás X comunicados, X mensajes y debe haber solamente una fracción que te responderá y ese funnel va a ir haciéndose más angosto a medida que vas en todo el camino, ¿no? Entonces, ahí Ujú, tienes también las habilidades que comentábamos, cómo realmente se ven plasmadas en tu día a día actual, en tu trabajo actual. ¿Y tienes alguna experiencia que se pueda contar de quizás yendo a reclutar a una persona que estaba más trabajando en el mundo clínico, todavía ejerciendo como medicina y era un puesto fuera de ese rubro? ujú, Y si también conversaste con esa persona sobre los desafíos o los retos de pues, llevar a una posición distinta, más o menos como en tu caso, que cuando pasaste de estudiar medicina, luego de trabajar un poco en investigación y después ya al mundo del ujú. reclutamiento. Sí, em, personalmente esa experiencia no lo tengo Ujú, porque en el mundo de health tech muchas de las compañías piden personas que tienen ya experiencia con health tech ujú, y es más un movimiento lateral de ujú, compañía a compañía, pero hay otras personas, otros consultants que trabajan conmigo que trabajan más en el lado de la farmacéutica ujú, y constantemente las farmacéuticas están pidiendo personas fuera de academia. ujú,
eh, fuera de medicina clínica. Por ejemplo, siendo un medical writer o eh, un, eh, un physician manager para un estudio clínico, Ujú, eh, o hasta un medical science liaison o un medical affairs. Es posible ujú, entrar del mundo clínico, del mundo de academia, a el mundo non-traditional de farmacéutica, de biotech. Y después yo creo que empezar en farmacéuticas es más fácil y después moverte para un biotech y ujú, después moverte para un health tech. ujú, También te voy a decir, el, el, tu network es todo. Es, es posible que tú tengas, yo he visto mil veces que hay un médico que es un medical director una compañía de health tech y yo le pregunto, cómo tú entraste a esa posición? Ah, no, yo tengo un amigo que empezó una compañía y me llamó para ser parte de eso. Casi siempre, el 90% del tiempo, así es como entraron. ujú. Así es como entraron. ¿Sí? Fascinante. Y en varias partes de nuestra conversación ha salido la palabra network. Y Ujú. tanto tuya, tu propio network que nos comentabas, pero y en estos ejemplos que has compartido. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Cómo podemos fortalecer el network siendo médicos o estudiantes de medicina? Porque por un lado es un mundo entre comillas cerrado y pequeño, porque Sí. estás muy enfocado en estudiar, muy enfocado en hacer los steps, en hacer las prácticas. Ujú. No tienes mucho tiempo para hacer un network Mm, fuera de ese mundo, ¿no? Y por otro lado, claro. también a veces no tienes la oportunidad y uno mismo tampoco puede buscar la oportunidad de hacer network fuera, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo has visto que otras personas lo hacen? ¿Qué sugerirías para fortalecer o generar un network que es tan importante como nos cuentas? Sí, buena pregunta. Yo digo que hablar con todas las personas posibles que puedas, ninguna conversación, debes de entrar a cualquiera conversación que tú entres, debes de tratar eh, de no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo en inglés, no sé cómo decirlo en español, es you have to try to get something out of every conversation. Ok. Ujú, Em, so, yo entrar a cualquier conversación que tú tengas con intención que quiero encontrar algo en esa conversación o una conexión o lo que ujú, sea, pero yo recomiendo, si tú encuentras a una compañía que te interesa, ujú, eh, mándale un connection request en LinkedIn. Ese es tu mejor amigo, es LinkedIn. ujú, ujú, Es, mándale un connection request, mándale un mensaje, hey, yo soy un médico igual, quiero aprender cómo tú te transicionaste, quiero ser parte de tu network. ujú, Tienes 15 minutos para hablar en el teléfono. O si están en tu misma ciudad, tienes 15 minutos, déjame comprarte un café. ujú, O déjame comprarte almuerzo, whatever. Em, Ir a conferencias. Hay bastante conferencias más de farmacéuticas. Ahora están empezando a salir las conferencias de Health Tech, pero las conferencias que hacen los farmacéuticos, ujú, especialmente yo diría en Nueva York, en Boston, que es una ciudad bastante llena, saturada de biotechs y de farmacéuticas. Hay un evento en Las Vegas en octubre que es de Health Tech. ujú, Hay otro que es en septiembre en Orlando. Eh, Todas las conferencias tú literalmente en Google ujú, o hasta puedes usar ChatGPT, lo que puedes usar, en realidad no es tan difícil de lo que yo lo imaginaba. ujú, Yo, antes de empezar este trabajo, yo creía que era bastante difícil expander tu network. ujú, Y, y en estando en ese trabajo, yo he aprendido que hay muchas personas que they're willing to talk to you.
ujú, Si tú le mandas un mensaje, ellos dicen, sí, claro, yo puedo hablar contigo 15 minutos, no hay problema. Es nada más, es tomar el paso para hacerlo. ujú, ujú. O sea, al Sí. final es mucho también de perder el miedo o de atreverse y poder conectar con alguien nuevo. Y utilizando redes Sí. sociales, LinkedIn en este caso es muy útil para ese tipo de conversaciones o de Ujú, interacciones. Eh, En aras de dar consejos más concretos, más específicos, nos has descrito un poco cómo es ese mensaje inicial, ¿no? Si tienes 15 minutos para conversar, si tienes 15 minutos para tomarnos un café y conocer cuál fue tu trayectoria, etcétera. Eso es un súper buen ujú. consejo. ¿Qué otros tips tendrías para para la comunidad de cómo empezar a conectar con personas? Quizás si no te contestan, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, dirías que esperar antes de un siguiente mensaje? O si LinkedIn siempre es la mejor manera, de repente mejor buscar que alguien te presente o mejor buscar el correo electrónico de esa persona. ¿Qué otros consejos en general nos podrías dar? Yo diría que la mayoría de las personas los he encontrado a través de LinkedIn. Ujú, Mándale ese mensaje rapidito, 15 minutos ujú, para hablar. Yo diría que hacer un follow-up yo diría semana y media, 2 semanas, mandarle otro, hey, ujú, todavía estoy interesado, si quieres 15 minutos, si quieres 5 minutos en el teléfono, me ujú, gustaría. Puedes también buscar su email en el contact info en LinkedIn, lo puedes encontrar. ujú, Si tienes a alguien que te puede presentar, los estudiantes en la escuela de medicina, ellos habla con los otros doctores en el hospital que no ujú, son tus profesores. Habla ujú, con hasta los enfermeros, porque hay ujú, en este espacio hay ujú, enfermeros también que han transicionado, hay DPTs, doctores de terapia física ujú, que han transicionado, de, hay de todo en el mundo del, en el mundo clínico, todo se puede transferir. ujú, Hoy por la mañana hablé con un DPT que es el VP de producto en una compañía de health tech. Y cómo entró, él entró por su network, ujú, pero no es nada más estudiantes de medicina o ujú, doctores. sí. Habla con quien tú creas que te sería útil. Bueno, en aras de dar también nuevamente consejos más específicos, más claros para la comunidad, hemos hablado de cómo contactar a alguien por LinkedIn, nos ha dado ahí algunas pautas, preguntarle si empezar diciéndole que nos interesa su trayectoria, aprender de Ujú. ellos, si podemos tener 15 minutos para hablar por teléfono o en persona si están en el mismo lugar. ¿Qué otros consejos tienes o nos podrías dar para justamente poder contactar con gente? Por ejemplo, si yo mando este mensaje, ¿cuánto tiempo debería esperar? Si no me responden. LinkedIn versus un correo electrónico, si es que tengo acceso, si es que sé cuál es el correo. En fin, en general, ¿qué consejos nos darías para ser más eficientes y Ujú. maximizar las chances de poder realmente conectar con alguien? Yo diría que mandarle ese mensaje en LinkedIn, Ujú, tienes 15 minutos de hablar y esperar una semana y media, 2 semanas, y mandarle otro mensaje. Tienes 5 minutos, tienes 10 minutos, cualquier ujú, tiempo. Y últimamente cualquier conversación que vas a tener va a ser productiva. ujú, em, y el consejo número uno es que yo te diría es que las personas se acuerden de tu nombre, ujú, que 5 años después, hey, yo hablé con ellos ellos me mandaron un mensaje en LinkedIn y reconozco el nombre. ujú, ¿Me entiendes? Es que te reconozcan el nombre. Yo diría que si tienes los emails, puedes ir al contact de LinkedIn y coger sus emails, que las personas no siempre am, conectan ellos no siempre miran su LinkedIn. So, mandarle un correo.
igual con el mensaje, igual Ujú, de LinkedIn. Yo diría que no tratar de no escribir un mensaje súper largo porque las personas no tienen tiempo para leer un ujú, mensaje súper largo. Em, yo digo, nosotros en recruitment siempre decimos 20 segundos o menos de ujú, tiempo de leer el mensaje. Em, yo diría que si están en el hospital, habla con los doctores, porque yo conozco muchos doctores que todavía practican una vez a la semana, dos veces a la ujú, semana. So, habla con los doctores. A veces ellos son advisors en compañías de health tech o en farmacéuticas. Habla con los enfermeros, ujú, con los terapistas físicos, con los respiratory therapists, todos, porque yo he hablado con enfermeras, con DPTs que han transicionado al health tech. Yo hablé hoy por la mañana, hablé con un doctor de terapia física que transicionó ahora es VP de producto en una compañía de health tech y lo encontró a través de su network. ujú, So, yo diría conecta y habla con eh, todas las personas que puedas. ujú, ujú. Y hoy, viendo 4 o 5 meses atrás, cuando estabas tomando la decisión de unirte al recruitment, de dar ese paso en tu carrera profesional hacia algo nuevo, ¿harías algo distinto? Quizás tomarías la decisión mucho más rápido. Quizás debiste pensarlo un minuto más. Viendo hacia atrás, ¿crees que harías algo distinto en el proceso de decisión y en estos primeros meses? Yo creo que yo haría la misma decisión de entrar al recruitment. Ujú, Si yo pudiera haber entrado al mundo del recruitment 6 meses, 8 meses atrás, yo lo haría. ujú, Lo único que cambiara es hacerlo más pronto. Em, ujú, Porque en realidad me ha ayudado bastante. Me ha ayudado también en mi habilidad, en la confianza ahora que tengo, el confidence que tengo para poder hablar con quien sea. Yo puedo hablar con un CEO ujú, de una compañía, yo puedo hablar con un CMO, con un medical director, yo puedo hablar con quien sea y no, no, no tengo miedo. ujú. Yo digo, yo tengo algo aquí para ofrecerte. eh, si no ves que yo tengo algo que ofrecerte, eso es tu pérdida. Em, Ujú, y de verdad, sí, me ha ujú, dado bastante confianza, em, me ha dado un network y unas ujú, amistades que van a durar muchos años. ujú, También las personas que yo trabajo, las personas, mis coworkers, son personas, personas buenísimas. ujú, Ellos que han estado en este mundo mucho ujú, tiempo y ellos me valoran y me guían en una manera que yo no creía que era posible. ujú, Em, pero sí, ujú. no, ¿Tienes no lo algún cambiaría. ejemplo de esa mentoría o de esa guía que te ha sorprendido tanto? Bueno, mi manager, ella es unos años eh, más, ¿cómo se dice? ¿Mayor? Unos años más mayor. Ujú. Sí, sí, podemos cortar eso. Em, Mi manager es unos cuantos años más mayor que yo y eh, ella tiene tanta paciencia para cuando yo Ujú, estoy en el teléfono, ella me escucha, ella me guía. Cuando yo tengo un problema con un candidato, yo tengo la confianza que yo puedo ir a ella y ujú, preguntarle, hey, yo necesito ayuda con esto. ujú, Eso, y yo tengo la confianza que ella me va a guiar ujú, correctamente y ella no tiene otro motivo para ayudarme. Em, Ella, por ejemplo,
la semana pasada yo Ujú, había, yo tenía un candidato que había, que había aceptado una oferta y am, yo había ya celebrado eso y ujú, después de 2 semanas ella me sienta y me dice, Le van a quitar la oferta por una cosa u otra, le van a quitar la oferta y eso me hizo mucho, ujú, me impactó bastante porque era la primera vez que yo había hecho, que había llegado a una oferta y ella me dio la guianza y ella me, sí, me dio la guianza que estaba bien y que esto pasa y que no fue nada que yo hice de mi parte, que no podía haber hecho nada diferente. Em, y sí, fue algo que ella me dio bastante ujú. soporte. Qué bueno. Y Sí. en este trayecto, para ir cerrando, ¿en algún momento pensaste o sentiste o viste algo como incertidumbre? En el sentido de, bueno, voy a ir a algo nuevo, no sé qué esperar, no sé cómo vaya a ser el trabajo, cómo vaya a ser el ambiente, cómo vaya a ser la gente. Si lo experimentaste o lo pasaste, ¿cómo lo superaste? O siempre, o de repente todavía está ahí, pero simplemente lo dejas de costado y sigues adelante. Cómo manejas ese aspecto? Eh, bueno, yo creo que todavía se siente, Ujú, todavía lo siento en algún aspecto. em, Porque no sé cómo el trayectorio de mi carrera ahora que he ujú, cambiado. So, siempre va a estar ahí, creo, em, porque no sé, no sé cómo va a llegar, cómo va a ser mi vida 5 o 10 años en el futuro. ujú, Y, pero yo creo que todos los días que yo sigo en esta posición y en esta industria y aprendiendo lo que estoy aprendiendo, y hablando con los médicos que yo he hablado que yo he conectado con ellos, me ha dado como una calma, me ujú, ha calmado bastante. ujú, Yo ni sé las veces que yo hablo con los médicos que han transicionado al mundo de health tech y yo les explico la posición que yo estoy, que mi historia y mi transición y todo, y ujú, ellos dicen, hey, bien hecho, has hecho, ujú, has hecho lo correcto. Y tú lo intentaste 10 años más temprano que yo. Como yo quisiera haberlo hecho a tu edad. Y me, me hace feliz y ujú, me da confianza que hice la decisión correcta. ujú. Y justamente partiendo de ese ejemplo, ¿no? Que alguna persona se puede sugerir, me hubiera gustado haber hecho esa transición 5 años, 10 años antes. eh, de esas interacciones, de esas conversaciones, a partir de lo que conoces a esas personas, ¿qué crees tú que fue lo que no les permitió haberlo hecho justamente X años antes? Ujú. Incertidumbre, miedo al cambio, comodidad, quizás porque ya estás, bueno, quizás en una posición un poco más cómoda, ya para qué irme, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Qué crees tú que fue Ya. quizás lo que no hizo que alguna de esas personas tomara esa decisión X años antes? Yo creo que fue, eh, yo creo que fue también el mundo hace 10 años, Ujú, el mundo clínico hace 10 años no es igual que el de hoy. ujú, Y había en la comunidad de, de médicos, y todavía hay hoy en día como un estigma que debes de hacer tu residencia y debes de, de trabajar en una manera clínica y no debes de moverte a la farmacéutica o el health tech o a ujú, otra industria porque
no hay nada como ser médico y Ujú, posiblemente en 10 15 años vas a tener tu propia clínica y te puedes retirar y vas a estar haciendo un ujú, millón de dólares al año y eh, em, es es como te venden un sueño ujú, que al final ellos han realizado que no es verdad ujú. o que es más difícil de lo que pensaban y eso ha causado la transición. Que sea más tarde. Sí, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Son los tiempos que pueden ir cambiando las prioridades, los intereses, y todavía, ¿no? Ujú, De acuerdo contigo que en muchas partes hay, no sé, estigma o simplemente lo más clásico, ¿no? De quedarse en ese aspecto de la medicina clínica y únicamente, que está todo bien, pero también vale la pena abrirse un poquito y ver que hay otras opciones que quizás en distintos momentos de tu vida se pueden acomodar mejor. No significa que nunca más vuelvas a hacer clínica o o que esas habilidades no te vayan a servir. Todo lo contrario, como nos has contado y hemos conversado, hay muchas de esas habilidades blandas y también técnicas que te pueden servir fundamentalmente para muchas otras profesiones o actividades. ujú. Finalmente, Lauren, ¿qué crees tú que has aprendido de ti que te ha sorprendido más en ese trayecto? Tu habilidad para el cambio, para adaptarte al cambio, tu habilidad para aprender nuevas cosas, tu habilidad para afrontar nuevos retos. ¿Qué es eso que ahora ves, te ves a ti y dices, nunca pensé o hace años no hubiera Ujú. pensado que iba a tener esa habilidad, destreza, conocimiento? Yo creo que lo más que me ha sorprendido es mi habilidad de poder, de poder, ¿cómo se dice? Ay, es la habilidad de poder ponerme a mí primero. Ujú, Eh, Yo mi vida entera he estado tan preocupada por lo que piensa mi familia, por lo que piensan mis padres, y era algo que me hacía bastante daño. ujú, Y de verdad estoy bastante orgullosa de que he podido, tú sabes, he podido, I've been able to put my foot down ujú, y decir, no, esto es lo que yo quiero en mi vida. ujú, Esto es lo que este es el trayectorio que yo quiero explorar, está bien que yo quiero explorar. La resiliencia que he tenido en cambiar de industria, em, me ha sorprendido bastante la habilidad que yo tengo a transferir, em, la, a transferir el conocimiento de medicina a esta industria. em, y poder hablar con estas personas, los CEOs, los VPs, y tener la confianza de hablar con ellos es algo que yo nunca pensé que iba a ser posible. ujú. So, estoy bastante orgullosa de lo que he podido hacer. Maravilloso. Lauren, llegamos al final. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has regalado. Claro. Hemos hablado de recruitment, nos has explicado qué es, nos has hecho una clase maestra rápida de todo el proceso, nos has dado consejos sumamente útiles y valiosos de cómo contactar a gente. Lo vamos a dejar en la descripción del video. Eh, Nos has también hablado de lo fuerte y lo valioso que es el network, cómo fortalecerla, cómo fomentarla. Y también es sumamente claro tu pasión, tu amor, tu alegría, la paz que transmites ahora en este nuevo rol, que es claro cuánto te llena, cuánto te alegra y te encanta. Eh, para cerrar, ¿tienes algún mensaje de despedida? ¿Dónde, si los que nos oyen, te pueden contactar por LinkedIn? ¿Cuáles tus redes? Por favor. Sí, me pueden contactar a través de LinkedIn, em, me pueden conseguir en mi nombre, Lauren Plasencia. Ujú. También lo puedes poner en la descripción, Sí. pero conecten conmigo en LinkedIn. Me gustaría tener una conversación con quien sea y darle consejos y
compartir un poco más de mi historia, pero ha sido un placer, Rodrigo. Muchas gracias y espero que esto ayude a los médicos y los estudiantes que quieran cambiar de trayectoria. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, Lore. Nos vemos. Chao. Sí, chao.